Es un gusto presentar al maestro Pedro Rosendo Martínez Álvarez, maestro en lingüística en la lengua tzotzil, que nos va a platicar acerca del esbozo lingüístico y gramatical de la lengua tzotzil y cómo está enfocado a la familia lingüística, al grupo que pertenece y a sus características gramaticales y su uso correcto de la escritura a partir del análisis. Lo dejo con ustedes al maestro Pedro Rosendo. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muy bien, maestro Humberto, gracias por la invitación. Por supuesto, es un gusto compartir con ustedes y con los nuevos maestros que entran en funciones para trabajar con los niños. Yo creo que es muy importante de que los maestros conozcan y sepan cómo escribir correctamente la lengua materna de los niños. Bien, como ya se decía en la presentación, vamos a hablar de un esbozo general sobre la lingüística y la gramática de la lengua tzotzil. El propósito de este tema es dar a conocer la familia lingüística a que pertenece la lengua tzotzil, sus características gramaticales y en función para conocer y saber la escritura correcta. Tzotzil, como muchos ya sabemos, pertenece de la familia lingüística mayense del subgrupo celtalano. Kauman los divide en 4 grandes ramas, que es la huasteca, la yucateca, la occidental y la oriental, del cual la lengua tzotzil y tzeltal pertenecen al subgrupo celtalana, del cual entonces se encuentran muy emparentadas esas dos lenguas y casi existe una inteligibilidad de un 50-60% por lo que son lenguas hermanas. La lengua tzotzil oficialmente se le reconoce 7 variantes principales. Obvio que hay un poquito más, pero según INALI, INEGI, reconocen 7 variantes. Esas variantes se identifican con el nombre de los municipios donde se establecen sus hablantes. Y ahí tenemos lo que es el pueblo de San Juan Chamula, Sinacantán, San Andrés Larrainzar, Huixtán, Chenaló, Huitiopan y Venustiano Carranza. Son esas 7 variantes que se reconocen oficialmente. Y obviamente que cada una de estas variantes también existe una inteligibilidad igual, y por eso es que entre los tzotziles podemos llevar a cabo una conversación sin tanto problema. También quiero aclarar que se refiere a variante cuando hay cambios fonológicos, cambios morfológicos y también existen cambios léxicos. Cuando digo que son cambios fonológicos, por ejemplo, la entonación que tiene una frase, un hablante del pueblo de Chamula, no es igual a la entonación que le da un hablante de la lengua tzotzil de Huixtán, por ejemplo. Que podemos citar un ejemplo para, no sé, referirse a un agradecimiento. Un tzotzil de Chamula puede decir Colnoshmeabalne, en tzotzil de Huixtán o Colabal. Entonces hay una diferencia entre la entonación, sería la cuestión fonológica. En cuanto a la cuestión léxica, también tenemos variantes, y ahí es muy marcado en estas
variantes que tenemos, pero lo más bonito o lo más interesante es que por el contacto tal vez lingüístico que existe entre las variantes, también ya se ha considerado dichos variantes como un sinónimo más de las lingüísticas, o en este caso de los lexemas. Como por ejemplo, para referirse al gallo, en Huixtán se dice Kelem, en Chamula se dice Totmut, otros dicen Mut. Bueno, pero la idea es que existe esa comprensión o ese entendimiento entre las variantes. Entonces, por eso es que se dice que existe inteligibilidad entre esas variantes. Ahora, para enfocarnos un poquito al estudio de la lengua, tenemos que echar mano con la lingüística, que la lingüística es la ciencia que se aboca a estudiar los lenguajes o las lenguas que existen en el mundo, del cual entonces su estudio lo hace por ramas, y si vemos aquí, lo hace desde lo que es la cuestión fonológica, morfológico, sintáctico y semántico. Pero también cabe señalar que estas ramas tampoco se puede como estudiarlos así de manera muy lineal, muy tajante, de decir solo me voy a abocar a la cuestión fonológica o solo a la morfológica, sino también estos en un momento dado convergen y tienen que ver una cosa con otra para ir definiendo, por ejemplo, si estamos hablando de un análisis morfológico o de un análisis sintáctico, tiene uno que echar mano de estas ramas para ir definiendo su estudio. Entonces, también vamos a ir especificando en cada una de a lo que se refiere estas ramas, y tenemos ahí entonces que todos se refieren a la gramática, pero la cuestión fonológica o la fonología es la rama que se encarga de estudiar los sonidos significativos de una lengua. Cada lengua tiene sus sonidos específicos, del cual entonces la fonética es la que se encarga de hacer esa distinción. Podemos citar un ejemplo de la R que nosotros pronunciamos en español, no es la misma R que se pronuncia en inglés, por ejemplo, o la R que tiene el tzotzil también tiene otras características. Entonces, la fonología entonces se encarga de estudiar esas diferencias o esos significados de cada fonema o de cada sonido. También tenemos la rama de lo que es la morfología, que también estudia la estructura de las palabras y los elementos que lo constituyen. Una palabra se tiene que identificar cuál es su estructura, qué elementos compone una palabra, como por ejemplo para decir casa. Casa en sí es un morfema que denota una entidad, y por lo tanto entonces es un morfema, se compone de un morfema, y por lo tanto morfología dice aquí tenemos un morfema. Pero si tuviera más elementos, entonces morfología te dice esto indica más, marca algo más. También tenemos lo que es la rama de la sintaxis, y la sintaxis es la que se encarga de estudiar la secuencia y las combinaciones que tiene que tener ciertos sintagmas o ciertas palabras en una frase o en una oración, con el propósito de organizar la idea y hablar correctamente. La semántica se encarga de estudiar el significado de las cosas, el significado de las palabras y la relación que tienen entre sí. Entonces la semántica tiene mucho que ver también en la cuestión
gramatical para que haya un mensaje claro y completo en una conversación o en un diálogo. Bien, entonces, centrándonos ahora en lo que corresponde a la lengua tzotzil, también podemos a estas alturas, en estos tiempos, afirmar que tzotzil tiene 26 fonemas, es decir, 26 sonidos. Bien, 21 son consonantes y 5 son vocales. Aunque algunos dicen, y yo creo que también es válido hacer esa aclaración, que son 20 consonantes. Son 20 consonantes, puesto que el otro es considerado como consonante, pero en realidad es la glotal. Y la glotal es la modificación que le hace a un vocal o a una palabra, que a lo mejor igual puede ser una interrupción del aire, y por eso es que modifica una palabra o una sílaba, o puede ser una vocal. Entonces, algunos dicen que son 21 consonantes y otros dicen que son 20 consonantes más 5 vocales. Pero con estos fonemas hacemos maravilla con la lengua tzotzil. Hablamos, platicamos, escribimos y hacemos todo lo que queremos hacer con la lengua, con esos 26 sonidos o 25 sonidos. Ahora, los fonemas se estudian por 3 características fonéticas. Esas características fonéticas tienen que ver con el punto de articulación, modo de articulación y por su sonorización. Cuando hablo de punto de articulación, tiene que ver la acomodación que tiene tanto los dientes como los labios para pronunciar un sonido. Eso sería como el punto de articulación. El modo de articulación tiene que ver la cantidad de aire que se usa para pronunciar una palabra. Y ese aire viene producido desde los pulmones y cómo es que se expide hasta la boca, ¿no? Entonces también el modo de articulación fija atención entonces por dónde sale el aire. Primero, la cantidad, si es muy explosivo la salida del aire o es suave. Luego, si el aire sale por la boca o sale por la nariz. Entonces, de ahí se define su modo de articulación, el sonido. Ahora bien, en cuanto a la sonorización, también tiene que ver con las cuerdas vocálicas. A la hora de pronunciar un sonido, tenemos que fijarnos si al producir ese sonido o al emitir ese sonido existe una vibración de las cuerdas vocálicas desde aquí en la garganta. Entonces, desde ahí entonces se define si es sorda, quiere decir que no hay vibración en las cuerdas vocálicas, como por ejemplo para decir pa. La letra P no existe, a la hora de su pronunciación, no existe sonorización de las cuerdas vocálicas y por lo tanto se conoce como un sonido sordo. Y sonora es cuando la pronunciación de un sonido vibra, aquí vibra las cuerdas vocálicas. Entonces, de esa forma se hacen los estudios fonéticos entonces, y de esa forma se caracterizan los sonidos que tiene cada lengua. Bien, entonces, tzotzil tiene estas 26 fonemas, del cual presento en esta tabla que está adaptado ya, porque esto es como la tabla del alfabeto fonético internacional, donde aquí se puede ver
los puntos de articulación, aquí los puntos de articulación, los modos de articulación, y aquí se especifican si es sordo o es sonoro. Solo que aquí igual quiero aclarar que en esta tabla usé la escritura ortográfica para no confundir a los jóvenes, a los nuevos maestros que quieran empezar a escribir correctamente la lengua. No usé el alfabeto fonético. Entonces aquí presento lo que son las representaciones ortográficas de los fonemas del tzotzil. Entonces, como decía, existen fonemas que son fricativas. Eso significa que a la hora de emitir el sonido, el aire sale con fricción, y tenemos lo que es la B labiodental, la S, la SH y la J. Entonces, si ponemos atención en la forma en que sale el aire, efectivamente sale con una pequeña fricción. Tenemos las africadas, que es la TS y la Ch. Africadas por la forma en que igual se hace el punto de articulación. Entonces, aquí no voy a entrar tanto en detalle en cuanto a la cuestión fonológica, puesto que aquí está representado de manera ortográfica. Pero entonces, si nos damos cuenta, ya está especificado de la representación de los sonidos que existe en tzotzil. También tenemos un inventario de fonemas vocálicos que se parece mucho, esta lengua se parece mucho a la lengua española, porque contamos solamente con 5 vocales básicos, al igual que el español. No así como la lengua chol, que tiene una sexta vocal, que es O. Tzotzil solo tiene los 5 básicos. Entonces yo creo que aquí no hay tanta complicación, porque estamos un poquito familiarizados con esas vocales. Bien, entonces ya hablamos un poquito de la cuestión fonológica. Ahora podemos ver entonces, o adentrarnos un poquito a lo que es la cuestión o el estudio morfológico de la lengua tzotzil. Entonces, para hacer eso, primero hay que saber o hay que definir qué es gramática. Y la gramática es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura y las reglas de una lengua en estudio, y hablar, tanto como hablar y escribir correctamente. Entonces, eso sería la función de la gramática. Bien, ahora nos podemos preguntar qué es morfología. La morfología entonces estudia la estructura de las palabras y los elementos que los constituyen. Entonces, si morfología estudia la estructura de la palabra, ahora tenemos que preguntarnos qué es morfema. Y morfema se define como la unidad mínima y analizable de una lengua. A continuación vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos ejemplos que presento con cortes morfémicos. Por ejemplo, en tzotzil, para decir casa, digo na. Este léxico se compone en un morfema. Pero si digo casas, en tzotzil digo naetik. Naetik, tengo dos, en este ejemplo ya tengo 2 morfemas, que es la palabra raíz, que es na, y el sufijo pluralizador etik. Entonces aquí cuento con 2 morfemas.
Vemos otro ejemplo que significa nuestra casa. Jnatik. Jnatik. Se compone de la palabra raíz, na, que es casa, el prefijo posesional, que es j, y el pluralizador tik. Entonces, aquí tengo 3 morfemas, es decir, Jnatik, el léxico Jnatik se compone de 3 morfemas. Y este análisis lo podemos hacer en diferentes clases de palabras. También en la lingüística se divide por clases las palabras, que es la clase mayor y que es muy productivo casi en todas las lenguas del mundo, que se refiere a los sustantivos, a los adjetivos, a los verbos y a los adverbios. Ahora, ¿qué es un sustantivo? Sustantivo, entonces, son las palabras que denominan personas, animales, cosas y conceptos. Digo conceptos porque no todo lo que denota tiene entidad. Por ejemplo, persona es una entidad, animal también, cosas igual, puede ser una mesa, una silla, pero concepto no es una entidad, es una idea. Por ejemplo, inteligente. Entonces, ahí denota un concepto. Los adjetivos también son palabras de clase mayor que se encargan de calificar a los sustantivos. Los verbos son palabras que denotan acción o evento. Y por último tenemos lo que es el adverbio, que puede modificar un verbo, puede modificar un adjetivo o puede modificar otro adverbio. Por ejemplo, voy corriendo, está modificando un verbo, del verbo ir, y me está diciendo de qué forma. Estoy yendo, pero de manera rápida. Entonces, está modificando un verbo. Y si quiero que un adverbio modifique un adjetivo, puedo decir muy blanco. Blanco es el adjetivo y muy es modificado. O blanco es modificado por muy. Y así sucesivamente podemos ir buscando ejemplos. Ahora, quiero también hacer una especificación de las características que tiene un sustantivo. Un sustantivo, como ya dijimos en un principio, denota una entidad, como por ejemplo Vinik, que es hombre, sí, perro, na, casa, y Gilil, inteligencia. Ahora, esa es en cuanto a su denotación. Ahora, ¿en qué se puede acompañar? ¿O cómo puedo distinguir yo que es un sustantivo y no se trata de un adjetivo? Un sustantivo se puede caracterizar o definir porque se acompaña con un artículo o un determinante. En este caso podemos ver li tsie, el perro, o li nae, la casa. Entonces, de entrada me está aceptando un determinante. Entonces ahí ya tengo una caracterización de que sí se trata de un sustantivo. Pero aparte, para confirmar que realmente es un sustantivo, puedo también ver si acepta marcas posesivas, es decir, apropiarme de esas entidades. Por ejemplo, que si es perro, digo, lichtsie, mi perro. Acepto un prefijo posesional. Por lo tanto, es poseíble, es apropiable. Por lo tanto, ya tengo otra caracterización de que es un sustantivo. Pero también tiende a aceptar un morfema pluralizador. Si vemos aquí, litz y etique, mi pluralizador es el etique, los perros.
li naetique, las casas. Por lo tanto, entonces, cada vez estoy confirmando más de que se trata de un sustantivo. El tsi y na. También pueden ser calificados por un adjetivo. Y aquí tenemos los ejemplos. Li sakil tsietike, los perros blancos. Li ach naetike, las casas nuevas. Entonces, si nos damos cuenta, están aceptando adjetivo calificativo. Entonces, de esa forma voy caracterizando o voy identificando los sustantivos. Y podemos ir analizando así una serie de palabras para determinar si se trata de un sustantivo o de un adjetivo. Y aquí quiero marcar una gran diferencia entre lo que existe en tzotzil y en español, y muchas veces como maestros de grupo cometemos esos errores de querer corregir a nuestros niños, a nuestros alumnos, y sobre todo cuando se trata de ese problema en cuanto a correlación de género y número que existe en español, y lo queremos como ponerle un chip al niño y decirle, no, tienes que tener concordancia con tu expresión, ¿no? Entonces, y ahí estamos duro y dale y diciéndole a los niños que en tzotzil hay 4 artículos. En español hay 4 artículos, que es el la, los y las, según su género. Pero en realidad lo que hacen los niños tzotziles no es error. No es error porque en tzotzil solo hay un determinante para todo. Ya sea una entidad masculino singular, su determinante es li. Ya sea igual una entidad femenino singular, igual es li. Y si son masculinos, son varios, también es li. Y si son femeninos, igual. Podemos checar entonces aquí unos ejemplos. El gallo come maíz. El gallo. Mientras que en tzotzil digo, tasbik ishim li keleme. Li keleme. Mientras que en español digo, la gallina come maíz. Aquí ya no utilicé el artículo el. Ya apliqué el artículo la. Y en tzotzil sigo diciendo, tasbik ishim li mekashlane. Sigue siendo el mismo determinante. Los gallos comen maíz. En tzotzil digo, tasbik ishim li kelemetike. Entonces, igual, aquí ya se convirtió en plural, ya tuvo cuidado, que son de género masculino, y en tzotzil no hay ningún problema, sigue siendo el li. Y por último tenemos, las gallinas comen maíz, y en tzotzil se dice correctamente, con el mismo determinante li, digo, tasbik ishim li mekashlanetike. Entonces, por lo tanto, para la lengua tzotzil, en cuanto al uso de los determinantes, no hay más que uno, y es correcto para esa lengua. Entonces es ahí donde surge problemas de concordancia, problemas de cómo expresar una frase o una oración un niño hablante de la lengua tzotzil. Pero eso no es que tenga problemas de aprendizaje, sino aquí la lengua es distinta. Tiene otra estructura, tiene otro modo de denotar sus sustantivos. Bien, creo que vamos a ir cerrando, se nos acaba el tiempo, pero no sin antes dejar claro lo que son las marcas posesivas de los sustantivos. En la diapositiva anterior vimos cómo poseer los sustantivos. Ahora, aquí ya está igual definido, estudiado y determinado cuáles son las marcas posesivas, o como se conoce en español, que son los pronombres posesivos, el mío, tuyo, suyo. Y en tzotzil, como es una lengua mayense y aglutinante, la información lo junta todo o lo pega todo en el sintagma nominal.
Entonces, si nos damos cuenta, las marcas de primera persona, segunda persona y tercera persona. Si la palabra comienza con vocal, por ejemplo, ajan, que es elote, si digo que es mío, digo cajan. Si es tuyo, es abajan, y si es de él, de una tercera persona, es yahan. Entonces, eso es un ejemplo que se me ocurrió ahorita y que lo cité. Pero ahora tenemos aquí otro ejemplo, que es ich, chile. Mi chile, digo kich, tu chile avich, su chile gich. Entonces, tal como apliqué en ajan, me aceptó este juego de marcación. Entonces, ya tengo una regla. Para los sustantivos que comiencen con vocal, a la hora de poseer, mi marca posesiva es K, A, AB y Y. Ahora, si el sustantivo que voy a poseer comienza con consonante, entonces la primera persona es J, es A, es S o es SHA. Por ejemplo, K, caballo. Si digo que es mi caballo, entonces digo K. Tu caballo, acá, y su caballo, ska. Entonces, ya tenemos dos series de marcación, dos juegos de marcación posesiva. Con vocal es kabi y con consonante es has o es hash. Hay una pequeña diferencia en el último de los que comienzan con consonante. Bien. Y hago esa aclaración que si es S o es SHA. Dice, los sustantivos que empiezan con las consonantes, ya sea cha, cha o sha, la marca posesiva de tercera persona es sha o es X, debido a un proceso de asimilación fonológica. Ahí tiene que ver la fonología. ¿Por qué? Porque su punto y su modo de articulación es tan cercano, la S, con estos que de cierta forma afectan el sonido de la S, y por eso es que ya no acepta esa marcación de tercera persona S. Entonces, tenemos aquí tres ejemplos. Por ejemplo, choy, que es pez. Mi pez, digo choy. En la primera no hay ningún problema, sigue siendo J. Tu pez, achoy. Y la marca posesiva de tercera persona es choy. ¿Por qué? Porque, como ya decía, ya no puede uno pronunciar la S junto con la Ch. No puedo decir choy, es complicado. Entonces, la lengua lo resuelve de esta forma. Esto es un sustantivo que comienza con che. Y un sustantivo que comienza con che, que es calabaza, digo chum, mi calabaza. Achum, tu calabaza, y chum, su calabaza. Comenzado con che. Y con sha. Shono bil zapato. Shono mi zapato, a shono tu zapato y shono su zapato. Entonces, ahí está la aclaración y la especificación porque en consonante, los sustantivos que comienzan con consonante tiene dos, digamos, alófonos. ¿Por qué? Porque uno es S y otro es con sha, por el proceso fonológico que ocurre. Y esto ya lo tenemos como norma de escritura, que cuando es con consonante es S, pero excepto los que comienzan con che y con sha, entonces ya no es S la marca posesiva de tercera persona, sino es sha. Bien, pues hasta ahora quiero dejarlo hasta ahí, porque aquí ya tenemos que ver otra característica más de la lengua tzotzil, que es de marcación en el núcleo,
es un análisis un poquito más complejo. Aquí hago la diferenciación que existe entre el español, el tzotzil, que como decía en un principio, tzotzil es una lengua aglutinante que toda su información morfológica lo pega todo en el sintagma verbal. Entonces, muchas gracias por la atención y espero de que les haya servido esta pequeña discusión, y ojalá igual les sirva para que vayamos estudiando más nuestra lengua, escribiendo lo mejor posible a partir de los análisis morfológicos, sintácticos y fonológicos que se pueda hacer en nuestra lengua. Gracias por todo y que tengan un excelente día.